Hola, hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres. Y bienvenida o bienvenida a esta sesión de hoy, donde, bueno, juntos vamos a reflexionar sobre un tema que está muy candente, que es un tema del que se está hablando ya en los últimos años y que en la gran mayoría de programas oficiales, ya sea ACFO de los Estados Unidos, el Marco Común Europeo de Referencia aquí en Europa, la BNCC en Brasil, pues empiezan a incluirlo como una parte, como una competencia importante que tienen que desarrollar nuestros alumnos, que es la competencia crítica. Así que, bueno, pues como decía, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de hoy, donde justamente vamos a reflexionar sobre ese tema, sobre cómo ayudar a que los estudiantes desarrollen esta competencia identitaria, esta competencia crítica, este aprendizaje en valores desde su propia realidad, desde su propia personalidad y desde, bueno, pues desde el español que ellos necesitan y que ellos quieren adquirir. Así que, bueno, pues espero que la sesión de hoy sea muy enriquecedora, muy interesante y sobre todo que nos haga reflexionar un poquito a todos. Y bueno, yo me presento, soy Álvaro Sesmilo, seguro que muchos ya me conocéis. Soy el director académico aquí en el Internacional y, por supuesto, profesor y formador de profesores en diferentes instituciones. Y bueno, pues para mí es un placer estar este ratito con vosotras y con vosotros y espero también aprender mucho de vuestra experiencia. Como siempre, podéis dejarnos vuestros comentarios en el chat. De hecho, veo que ya son muchas las compañeras y compañeros que están empezando a escribir. Nos están diciendo que, bueno, pues nos escuchan desde Vancouver, desde Mallorca, Ecuador, Italia, Barcelona, Guatemala, Polonia, bueno, desde Texas. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de hoy. Y simplemente mientras terminan de conectarse el resto de compañeras y de compañeros que van a estar con nosotros hoy, pues podemos hacer un pequeñito repaso de la parte un poquito, digamos, más operativa, ¿no? Yo sé que muchos nos preguntáis si os vamos a mandar el replay, si vais a tener la oportunidad de ver el vídeo otra vez y la respuesta, como siempre, es sí. Así que no os preocupéis, vais a poder, pues eso, si hay alguna parte interesante o hay algún aspecto sobre el que queráis volver o a lo mejor, pues eso, no habéis podido estar con nosotros hasta el final de la sesión de hoy, no os preocupéis porque os vamos a mandar el replay con toda la información. Y si a lo largo de la sesión os surgen algunas preguntas o tenéis algún comentario, está mi compañera Bea por aquí. Hola, Bea, que va a estar también echándonos una mano con el chat, bueno, pues respondiendo a vuestras preguntas y lo que haremos será dejar los últimos 10 minutos de la sesión de hoy, pues también para intentar ver un poco cuáles son esas preguntas o esas dudas que os van surgiendo a lo largo de la sesión. Yo intentaré estar un poco atento al chat, pero seguramente me voy a meter en el tema y alguna pregunta se me escapa. Entonces, bueno, como vamos a dejar esos últimos minutos, si alguien ve que no hemos respondido a su pregunta, la volvéis a poner y estaremos atentos. Y bueno, pues si os parece, seguimos saludando desde Uruguay, desde la India, ¿qué más? Tenemos Filipinas, desde Egipto, desde Reino Unido, Atlanta, Arizona, México. ¡Wow! La verdad es que estas sesiones lo que más me gusta es la gran variedad y, y esa sensación de comunidad que tenemos aquí en el Internacional y cómo tenemos, bueno, pues ese contacto con profesoras y profesores efectivamente de todo el mundo, ¿no? No solamente de aquellos países donde, bueno, pues la enseñanza del español puede estar de moda o puede ser mayoritaria, como, bueno, todos los países hispanohablantes o países como Brasil o Estados Unidos, donde, bueno, pues la presencia del español es mayoritaria, pero, bueno, países como decíamos, ¿no? Como la India o como Egipto, donde posiblemente el español sea un poco más anecdótico, pero eso es lo interesante de sesiones como las de hoy, donde, bueno, pues compañeras y compañeros de todo el mundo podemos estar juntos en este espacio virtual y, por supuesto, seguir aprendiendo y seguir reflexionando. Y ese es un poco el objetivo que nos marcamos en el Internacional, no solamente
acompañaros en todo lo que es vuestra formación docente, vuestro aprendizaje, ayudaros con materiales, ayudaros con metodologías, ayudaros con vuestro día a día en la enseñanza del español, sino también pues crear esa comunidad donde, bueno, pues compañeras y compañeros que están en una situación similar a la vuestra, pues os pueden también ayudar con recomendaciones, con actividades, con sugerencias y ir aprendiendo unos de otros, ¿no? Entonces, ese es un poco nuestro objetivo y me alegra ver que efectivamente lo estamos cumpliendo. Bueno, pues si os parece, hemos dado ya estos 5 minutos de regalo que solemos dar, porque además, pues eso, estamos en este ambiente latino donde sabemos que la puntualidad, pues bueno, no es nuestro gran fuerte, entonces siempre damos estos minutos de rigor, pero también para todos aquellos que habéis estado puntuales, pues también os merecéis unas gracias y, si os parece, vamos a comenzar con la sesión de hoy, siempre comenzando como decimos, bueno, pues haciendo esa pequeñita reflexión de cuál es nuestra misión y cuál es nuestro objetivo en el internacional. Y como decía, para nosotros es muy importante poder acompañaros, poder hacer ese seguimiento a lo largo de toda vuestra carrera docente, desde el principio, para todos aquellos que estén empezando en este maravilloso mundo de la enseñanza del español o la enseñanza de idiomas en general, aquellos que ya lleven un tiempo y que quieran especializarse en ciertas áreas de la enseñanza, o aquellos que, bueno, pues ya tengáis bastante experiencia, pero queráis simplemente enfocaros en algunas dinámicas o, bueno, pues esta formación continua, porque al final los profesores también tenemos que estar reinventándonos y readaptándonos continuamente. Para ello, bueno, para nosotros es un orgullo poder contaros que en nuestra página web, donde tenéis toda la información general, tenemos más de 10 millones de visitas y, por supuesto, nuestro blog, que os recomiendo a todas y a todos que entréis porque vais a encontrar muchísimo material, actividades, juegos, dinámicas y artículos relacionados con los temas más actuales en la enseñanza del español. Bueno, pues ahí tenemos nuestro blog de ELE Internacional, donde tenemos más de 84.000 descargas al año. Así que, bueno, pues podéis formar parte también de esta comunidad de profesores y profesoras que están compartiendo materiales, experiencias y propuestas didácticas. Y es que para nosotros es pues una gran satisfacción poder decir que en estos años hemos formado ya más de 22.000 profesores y, bueno, pues espero que muchos de vosotros forméis parte de esos 22.000 o, si no lo habéis hecho todavía, que en un futuro podamos, bueno, pues que vosotros forméis parte de este numerito y que seáis uno de esos compañeros o compañeras que forman parte de esta gran comunidad. Y como decía, nuestro objetivo es poder acompañaros a lo largo de toda esta formación. Por lo tanto, tenemos formaciones y cursos que se adapten a todas las necesidades y a todos los distintos perfiles de profesorado, ¿no? Al final, pues tenemos formación inicial para aquellos que estéis empezando o que todavía no hayáis empezado, pero que estéis pensando en hacerlo. Tenemos cursos de especialización universitaria, bueno, pues para aquellos que quieran profundizar o que quieran, bueno, pues ya tener alguna titulación un poquito más prestigiosa de una universidad europea, como es la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Para todos aquellos que quieran ya especializarse, tenemos nuestro máster, que además sale con una triple titulación, porque tenéis una triple especialidad, no solamente en enseñanza general, sino enseñanza a niños y adolescentes, y tanto en contexto presencial como en línea. Y para todos aquellos que ya tengáis cierta experiencia, tenemos también dos modalidades de cursos de formación continua. Por un lado, los cursos de actualización docente, que se enfocan en ciertos aspectos relacionados con la enseñanza, que son cursos de 50 horas, o lo que es nuestra formación continua, que son minicursitos de 15 horas, que sí que se enfocan en temas mucho más concretos que nos pueden ayudar, bueno, pues a estar actualizados y a seguir perfeccionándonos como docentes. Entonces, antes de seguir, sí que me gustaría preguntaros, bueno, pues, ¿en qué situación de todas estas estáis? Si ya habéis empezado a dar clase o todavía no, o ya tenéis bastante experiencia. Entonces, sí que me gustaría que contestarais a la siguiente encuesta, donde simplemente os preguntamos si ya tienes experiencia como profesor o no, para también conocer un poquito cuál es vuestra situación y a partir de ahí, pues que juntos vayamos descubriendo
no solamente qué os podemos ofrecer desde el internacional, sino también conectar con el tema del que vamos a hablar hoy, relacionado con la parte identitaria y el desarrollo de la competencia crítica de nuestros estudiantes. María nos dice, sí, más de 30 años de experiencia. ¡Wow, María, ya una experta! Ana nos dice que tiene más de 2 años de experiencia. Y, por ejemplo, Valentina nos dice que tiene muy poquita experiencia. Bueno, pues por lo que veo, la gran mayoría sí que tenéis experiencia de más de 2 años. Estamos más o menos en un 50%, o sea, la mitad de vosotros. Y la otra mitad está entre cierta experiencia, menos de 2 años, o todavía no tenéis experiencia. Y, bueno, pues estáis aquí un poco también para conocer nuevas oportunidades o observar si, bueno, pues puede ser una carrera interesante para vosotras y para vosotros. Perfecto. Bueno, pues como decíamos, los resultados bastante interesantes, más o menos un 50% de vosotros sí que tiene experiencia de más de 2 años, un 22, casi 23 tiene experiencia de menos de 2 años, o sea que estamos más o menos como en un 73% de vosotros sí que tiene cierta experiencia, pero una gran mayoría, como es el 27%, todavía no. Perfecto. Bueno, pues esto es importante porque, como decíamos, desde el internacional tenemos cursos, formaciones y materiales para cualquiera de vosotros. Para ese 23% que estaba contándonos que todavía no tiene experiencia, ahí tenemos nuestro curso certificado de enseñanza inicial en lo que es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y la enseñanza del español, un curso básico que os va a dar, bueno, pues esas herramientas, esas primeras pinceladas para entender, bueno, pues aspectos de metodología, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje emocional, ¿no? Los estudiantes como aprendientes autónomos con sus necesidades, todo lo que tiene que ver con el currículum, con la programación, ciertos aspectos de adaptación y creación de materiales, la evaluación. Entonces, bueno, pues en este curso inicial vais a tener lo básico que necesitamos para poder enfrentarnos al aula y empezar a ser exitosos profesoras y profesores de español. Para aquellos que decíais que teníais una cierta experiencia, pero a lo mejor estáis buscando todavía cierta profundización o cierta especialización, ahí tenemos nuestros cursos certificados por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que es una universidad internacional, enfocados en 3 grandes áreas. Por un lado, lo que sería la enseñanza de ley general, ya desde una perspectiva mucho más profunda, pero también tenemos un curso especializado para aquellos que queráis enfocaros en la enseñanza a niños o adolescentes, que de hecho es una de las salidas donde vamos a encontrar más trabajo a nivel mundial, porque es en secundaria donde más ofertas de trabajo tenemos. Y también tenemos un curso especializado en todo lo que tiene que ver con la enseñanza en línea, que al final, bueno, pues es una modalidad muy concreta que también está teniendo muchísimo éxito, pero que también tiene unas características muy concretas y que es importante, bueno, pues estar formados. Y no solamente eso, sino que hoy en día muchas instituciones, muchas universidades, muchas escuelas están ofreciendo cursos híbridos. Por lo tanto, poder ofrecer una titulación donde tú eres experto en enseñanza en línea va a hacer que tengas, bueno, pues un perfil académico y docente mucho más interesante. Como decíamos, aquellos que queráis especializaros y que queráis, bueno, pues tener ya una formación universitaria de prestigio, ahí tenemos nuestro máster de 1.500 horas, que al final lo que hemos hecho ha sido coger estos 3 posibles contextos de enseñanza y aprendizaje, como hemos dicho, enseñanza a adultos, enseñanza a niños, tanto en presencial como en línea, lo hemos unido y hemos creado este máster completamente en línea que os va a dar ahora sí todas las herramientas, estrategias y competencias que necesitáis para ser la mejor o el mejor docente de español y sobre todo que os va a abrir puertas bueno, pues a perfiles docentes mucho más interesantes, ¿no? Como puede ser trabajar en universidades, trabajar en diferentes tipos de instituciones, escuelas internacionales, academias de idiomas de prestigio, tanto en contextos de inmersión como de no inmersión. Y por último, para todos aquellos que ya tengáis cierta experiencia, pero que simplemente estéis buscando, bueno, pues actualizaros o mejorar ciertas áreas que a lo mejor tenéis un poquito más olvidadas o que a lo mejor necesitáis refrescar, tenemos por un lado nuestros cursos de 50 horas
que se centran en ciertos aspectos muy concretos, como puede ser, pues eso, lo que decíamos, la enseñanza de él en línea, ¿no? Pues a lo mejor te han surgido algunas oportunidades para dar clases en línea, pero no lo has hecho nunca. Bueno, pues aquí tenemos un curso donde te explica lo básico que necesitas saber. Tenemos también un curso de creación de materiales, ¿no? Para todos aquellos que, bueno, pues quieren también especializarse, tener un perfil mucho más atractivo o porque tienen su propia empresa y quieren crear sus materiales. O nuestros 2 últimos cursos que están teniendo muchísimo éxito, por un lado, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo usarla e incorporarla en nuestras clases. Y el último curso que hemos sacado está enfocado en la mediación lingüística, que como sabéis es una de las destrezas que nuestros alumnos tienen que desarrollar junto a la producción, la comprensión y la interacción, pero que efectivamente siempre es la más complicada y es la gran olvidada en nuestras clases. Entonces, bueno, hemos creado un curso donde nos explican desde qué es la mediación, qué tipos de mediación hay, cómo integrarla en el aula y cómo evaluar la mediación. Y por último, también tenemos nuestra formación continua, nuestro programa para profesores que ya tienen experiencia y que a lo mejor quieren enfocarse pues, en cómo trabajar necesidades especiales o algo de neuroeducación o cómo trabajar fines específicos, pues temas muy concretos con mini cursos de 15 horas. Bueno, pues aquí tenéis también todo nuestro abanico de cursos, además de todo el material, todas las masterclasses como la que vamos a tener hoy, las sesiones, las jornadas. Bueno, pues esta membresía que os da acceso a todo este contenido, bueno, pues también lo tenéis a vuestra disposición y está enfocado un poquito más a ese profesorado que ya tiene experiencia, pero lo que quiere es ir formándose y actualizándose día a día. Bueno, pues como veis, en el internacional tenemos todo lo que necesitáis para ser vuestras mejores versiones en el aula y hoy vamos a ayudaros a, bueno, pues enfocarnos en un aspecto que, como decimos, es un aspecto que está teniendo mucha relevancia últimamente, que para mí es especialmente importante porque mi doctorado lo hice conectado con ciertos aspectos que están relacionados con la competencia crítica, el desarrollo de la identidad lingüística, cómo se sienten nuestros alumnos, si nuestros alumnos son capaces de expresarse también en español, tal como lo hacen en su lengua materna o familiar. Entonces, para mí este tema es un tema especialmente relevante y que, como decimos, en los programas oficiales de enseñanzas de idioma a nivel nacional está cobrando cada vez más importancia, que es la competencia crítica. Entonces, si os parece, vamos a comenzar. Y, por supuesto, vamos a empezar por entender cuáles son las competencias que tradicionalmente nuestros alumnos desarrollaban o cuáles eran las competencias que nosotros solíamos enfocar para que los alumnos, bueno, pues fueran hablantes competentes, ¿no? Y si hablamos de competencias, tanto el Marco Común Europeo de Referencia como el Plan Curricular del Instituto Cervantes nos hablan de ciertas competencias como es la competencia comunicativa, ¿no? Que gracias a todo la revolución que supuso el enfoque comunicativo, todos estos documentos de base nos dicen, vale, nuestros alumnos tienen que centrarse en la comunicación, ¿no? El objetivo es que el alumno pueda formar parte de estas nuevas comunidades de habla de una manera activa. Dentro de la competencia comunicativa tenemos diferentes subcompetencias, ¿no? Como está la competencia lingüística, que dentro de la competencia lingüística hablamos de la lengua como sistema, o sea, todo lo que tiene que ver con la gramática, el léxico, la ortografía, la pronunciación, la sintaxis. Bueno, pues todo eso, cuando lo trabajamos en el aula, hacemos que los alumnos desarrollen la competencia lingüística. Y luego tenemos, por otro lado, lo que es la competencia sociolingüística y la competencia pragmática, que está más relacionado con aquellas especializaciones, todo lo que tiene que ver con la intercultura, ese uso especial que hacemos los hablantes de la lengua, bueno, pues todo lo que tiene que ver con las variedades de la lengua, con los registros, con cómo expresamos el humor, cómo expresamos la ironía, cómo expresamos la cortesía, y eso también el alumno tiene que aprenderlo. Pero en los últimos años hemos observado que para que un alumno pueda desarrollar la competencia comunicativa, con estas 3 competencias de las que hablamos nos quedamos un poco cortos. Por lo que estábamos observando es que el alumno muchas veces tenía una competencia lingüística y una competencia cultural, pero no era capaz
de expresar lo que quería y lo que necesitaba en la lengua meta acorde a su realidad, a su identidad. Y ahí es donde en los últimos años se ha empezado a hablar de lo que es la competencia crítica. ¿Y por qué la competencia crítica es importante? Bueno, pues Kazan ya nos dice, ya nos decían en 2013, que todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, con el pensamiento en valores, con la capacidad que tiene el alumno de expresarse en base a quién es y lo que siente, es algo muy importante, porque al final estamos hablando de una lengua. Y si hablamos de una lengua, que es la herramienta principal que tenemos para expresarnos, pero nuestros alumnos no son capaces de expresarse en esta lengua, aunque gramaticalmente sí que sean efectivos, si no estamos cumpliendo esa función de poder expresar realmente quiénes somos, la comunicación no está siendo efectiva. Yo puedo ser muy bueno en léxico y en gramática y en cultura, pero si yo no tengo la capacidad de expresar en base a quién soy, en base a mi edad, en base a mi orientación sexual, en base a mis creencias, estoy perdiendo una gran parte de lo que supone poder expresarme no solamente en esta cultura, sino a nivel global, ¿no? Por eso todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico es algo muy importante que también tiene que tener espacio en nuestras aulas, ¿no? Y todo esto, ya, como decíamos, son varios los expertos, varias las investigaciones que se han hecho que conectan todo lo que tiene que ver con esta capacidad de los estudiantes de poder expresarse en base a su realidad, de expresar sus valores, con todo lo que tiene que ver con ese aprendizaje emocional. Cuando nosotros en el aula trabajamos desde una perspectiva emocional y no nos quedamos únicamente en trabajar situaciones, digamos, neutras, ¿no? Que, claro, durante mucho tiempo el español que se enseñaba, intentábamos que fuera un español neutro, un español base, ¿no? Que está muy bien, pero claro, como ese español es tan neutro, no termina de conectar con nadie. Por lo tanto, al final no es un español real, ¿no? Y yo es lo que digo siempre, cuando estamos en clase o muchos materiales didácticos o muchos vídeos que encontramos en internet y en las primeras unidades nos dicen la presentación y escuchamos un audio que es así como, hola, yo me llamo Álvaro, ¿y tú? ¿Cómo estás? Encantado. Y claro, nuestros alumnos adoptan esta forma de comunicarse, pero cuando salen a la calle y salen a la realidad, nadie habla así, nadie utiliza hoy en día esas estructuras, ¿no? Entonces, estamos enseñando un español neutro, pero que no conecta con la realidad. Y lo más interesante es que estos estudiantes, cuando se presentan en su lengua materna y en sus comunidades de habla, no lo hacen así. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darle la oportunidad a, vale, cómo tú eres como individuo en tu comunidad de habla, cómo tú quieres ser en esta nueva comunidad de habla. Y todo esto se logra, como dice De Walle, cuando trabajamos contenido con una alta carga emocional. Porque lo que decíamos, si yo únicamente trabajo en clase cómo ir a una tienda, cómo ir a un supermercado a comprar, cómo ir a un restaurante, pero no trabajo aspectos que conecten con las emociones, con los sentimientos, con los valores, me estoy quedando en un español de supervivencia que un estudiante cuando venga a un país hispanohablante va a poder ir a comprar, pero cuando se encuentra ante una situación donde haya una carga emocional, no va a saber cómo hacerlo porque nunca lo ha practicado en clase, porque no se ha visto ante esas situaciones. O cuando tenga que defender su postura, o cuando tenga que expresar cómo se siente, si no lo hemos hecho en clase, no va a saber nunca cómo hacerlo. Por lo tanto, no va a desarrollar esa competencia crítica. Y bueno, pues una vez que hemos hecho esta pequeña introducción, sí que me gustaría que me comentarais un poquito si vosotros pensáis o vosotras pensáis que en vuestras clases sí que dais la oportunidad para que vuestros estudiantes desarrollen esta competencia crítica, que sean capaces de expresar sus emociones, sus valores,
o nos quedamos en lo que sería este español más neutro, español de supervivencia. Quiero que me lo digáis a través de esta encuesta y no es una crítica, simplemente es una forma de que nosotros también reflexionemos un poquito sobre qué hacemos en nuestras clases, ¿no? Porque esta reflexión es la que nos va a ayudar a ser consecuentes, porque si verdaderamente a lo mejor no lo trabajo todavía, ¿qué puedo hacer para trabajarlo? O si no estoy seguro si lo estoy haciendo, ¿qué puedo hacer para comprobar si mis alumnos efectivamente están desarrollando también esta competencia, digamos, más emocional, crítica o esta aprendizaje en valores y en justicia social? O sea, dar la oportunidad a que los estudiantes pues, puedan también expresar quiénes son y expresarse acorde a quiénes son. Bueno, bastante bien. Tenemos como un 55% que está diciendo que sí que trabaja todos estos aspectos en su clase. Tenemos un 12% que nos está diciendo que no y un 30% que nos está diciendo que no lo sabe, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues justamente por eso me interesaba también que reflexionáramos sobre esto, porque muchas veces no somos conscientes si verdaderamente lo estamos haciendo bien o no. Y esa justamente es la reflexión que quiero hacer. Bueno, pues como os decía, yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis doctoral en parte sobre esto, ¿no? Y efectivamente los datos que nosotros obtuvimos lo hicimos en 3 países, 6 universidades diferentes, lo hicimos en Polonia, Brasil y Bélgica, y eran estudiantes que estaban aprendiendo español, en diferentes niveles para también observar si a mayor nivel eran más capaces de desarrollar esta competencia o no. Y los resultados que obtuvimos es que en un 48% de las interacciones que hacían estos estudiantes no eran efectivos. Por lo tanto, algo estaba fallando. Esta no efectividad estaba conectada por problemas, o sea, con problemas más comunicativos, bueno, que hasta ahí es comprensible, pues había alumnos que a lo mejor no tenían el nivel o que no tenían, no habían desarrollado o no habían adquirido los contenidos que necesitaban, hasta aquí perfecto, pero estos alumnos eran el nivel más bajo. Donde encontrábamos más problemas eran en cuestiones pragmáticas y en cuestiones emocionales. Y de nuevo, el gran problema que observábamos es que había muchos estudiantes que cuando les poníamos ante situaciones emocionalmente comprometidas, no eran capaces de expresar nada en español, mientras que sí lo harían en su lengua materna o familiar. Un ejemplo, ¿no? Tenemos un estudiante, yo le decía, bueno, pues vas a una tienda, vas a comprar un regalo o vas a comprar algo, sales por la puerta y de repente empiezas a pitar, viene una persona de seguridad y te dice que has robado algo, ¿no? Que es algo que nos puede pasar a todos. Entonces, ¿cómo actúas? ¿Qué dices? ¿No? ¿Cómo te justificas? ¿Cómo te defiendes en español? ¿No? O otra situación era, bueno, pues vamos a pensar que estás esperando para comprar unas entradas en el cine, el teatro, y de repente un chico o una chica de tu edad se te cuela. ¿Qué dices? ¿Le dices algo? ¿No le dices nada? ¿Cómo interactúas? Lo importante, ¿qué dirías en la nueva comunidad de habla en español? ¿Qué dirías en tu comunidad de habla? ¿Cómo actuarías? Y observamos si hay ciertas diferencias o no. Y lo más importante, observamos cómo se sienten estos alumnos. Bueno, pues como decíamos, un gran problema que observamos y que era general en estos 3 países era que muchos de estos alumnos preferían no decir nada en español, mientras que en su lengua materna o en sus comunidades sí que lo dirían, ¿no? Cuando les preguntábamos que a qué se debía o cómo se sentían o por qué no querían decir nada en español, pues la gran mayoría nos decía pues que no se sentían seguros, que no sabrían qué decir, que preferían no decir nada y que todo esto les genera malestar, frustración. Entonces, claro, imaginaos qué frustrante tiene que ser verte ante una situación donde tú quieres decir algo, pero no puedes porque no sabes cómo decirlo. Y no es porque no tengas el nivel y porque no sepas español, sino porque no sabes expresamente cómo mostrarte cortés o descortés o cómo expresar ciertas emociones, fundamentalmente porque no lo han hecho en clase, ¿no? Y los propios alumnos nos decían cosas como la que vemos aquí, ¿no? Este estudiante polaco.
En español no he tenido muchas ocasiones para usarlo en situaciones muy negativas, no sé cómo actuaría y si sería capaz de expresarme. Por lo tanto, este alumno nos está diciendo, como en clase, que es donde yo tengo la capacidad de desarrollar esta nueva competencia y yo donde estoy aprendiendo a ser yo en español, no lo hago, no tengo más oportunidades de hacerlo. Y cuando me tengo que efectivamente enfrentarme a estas situaciones, no sabría, porque nunca me he enfrentado a ellas. O este estudiante de Brasil, intento ser yo cuando hablo en español, pero soy más serio y formal. Y esto no me representa del todo. Soy una persona irónica y no estoy seguro de cómo hacerlo, prefiero mostrarme más neutro. Y este es el problema que decíamos antes. Cuando enseñamos un español neutro, las personas no somos neutras en todo nuestro momento. Entonces, si tenemos una persona que es más empática o es más irónico o es más humorístico, como no le hemos dado herramientas para mostrar esa parte de él en español, al final acaban siendo estudiantes que parecen robots cuando hablan porque son excesivamente neutros, pero esta faceta de ellos en español no les representa porque no son ellos mismos. Lo mismo, como decíamos, cuando les preguntábamos si se identificaban, si se sentían ellos cuando hablaban español, y un 24% nos decía que no se sentían ellos, que no se sentían bien, y eso es un número bastante alto, ¿no? Como decimos, aquí tenemos una chica de Brasil que nos dijo, no me siento yo cuando hablo en español, siento que soy una actriz, no puedo mostrar mi personalidad, ¿no? O, por ejemplo, esta estudiante de Bélgica que decía, no me siento yo en español porque no estoy acostumbrada a usarlo y cuando lo hago es raro. En clase solo respondemos sí, no, hacemos frases cortas, pero eso no es hablar de verdad, ¿no? Y esta alumna ya nos está dando una información muy importante. ¿Qué tipo de español es el que estamos enseñando en clase? ¿Qué oportunidades estamos dando a los alumnos para que efectivamente no solamente respondan sí o no, o cómo estás, bien, cuál es tu comida favorita, la paella, sino que les damos oportunidades para expresarse sus emociones, sus sentimientos, sus valores, ¿no? Y a esa es la competencia crítica. Bueno, pues todo esto que surgió a través de esta investigación y que, como vemos, es muy interesante porque es algo que está afectando al aprendizaje y que está afectando a nuestros estudiantes, vamos a ver cómo podemos cambiar estos datos y cómo podemos hacer que estos porcentajes que son relativamente negativos, porque si estamos hablando que más de la mitad de las interacciones no eran efectivas, bueno, pues a ver cómo podemos cambiar o solucionar esto de cara a nuestros futuros estudiantes. Y para ello, lo que a mí me gustaría que hiciéramos juntos es revisar lo que sería el trabajo de una unidad didáctica normal para a partir de ahí hacer ciertos cambios que puedan mejorar lo que es el desarrollo de la competencia crítica. Para ello, yo he cogido uno de los manuales en los que he colaborado como autor, que es Frecuencias, que es de la editorial Edinumen, y lo que vamos a hacer es un poco pues ver cómo trabajaríamos normal. Esto corresponde a la unidad 2 del nivel A1, porque eso es algo que también algunos profesores, cuando he hecho diferentes presentaciones, algunos profesores me decían, ya Álvaro, pero claro, en un nivel inicial, mis alumnos, o sea, yo enseño un español neutro. Cuando mis alumnos llegan a un nivel intermedio, entonces ahí ya sí podemos trabajar la parte más de desarrollo identitario. Pero claro, yo le decía, ¿y qué pasa? Que los estudiantes de niveles iniciales no tienen identidad, no tienen valores, no tienen emociones. De hecho, seguramente si no trabajamos desde esta perspectiva, muchos de esos alumnos no van a llegar a un nivel intermedio porque se van a frustrar, porque se van a desmotivar y no van a querer seguir estudiando. Entonces, que sepáis que la competencia crítica se puede desarrollar desde el nivel inicial, desde un nivel A1. Por supuesto, dando herramientas a los estudiantes que necesitan para ir construyendo esa identidad y esa competencia. No esperamos que desde el principio un estudiante nos haga, ¿no?, una reflexión en aprendizaje en valores, pero sí que poco a poco vayamos desarrollando esa competencia desde el principio. Por eso os he puesto este ejemplo que corresponde a un nivel inicial, que es la unidad 2. O sea, para que observéis que desde las primeras unidades podemos ayudar a que los estudiantes trabajen también esta competencia. Y esta unidad
está relacionada con todo lo que tiene que ver con el barrio, la casa, el vocabulario de los establecimientos, las direcciones, los muebles. Os suena, ¿verdad? Que es algo que trabajamos todos y, como decimos, bueno, pues es una de las primeras unidades que suelen aparecer en los materiales. Entonces, ¿cómo solemos trabajar esto? Bueno, pues empezamos, como siempre, activando a los alumnos con algún tipo de imágenes, fotografías, con léxico que sea cercano, ¿no? Que pueda activar a los alumnos, porque eso es otra cosa. Nuestros alumnos saben muchas cosas, ¿no? Y lo que necesitan muchas veces es activar ese conocimiento. Entonces, ya estamos metiendo al estudiante en lo que va a ser el objetivo de esta unidad, que es justamente, pues eso, hablar del barrio, hablar de la localización, describir la ciudad, del barrio, conocer el léxico relacionado con todo esto. Bueno, pues una vez que hemos activado a los alumnos, empezamos a trabajar de una manera inductiva normalmente, donde empezamos a trabajar distintas dinámicas, que suelen ser dinámicas más controladas, donde ese contenido está en contexto y que permite al estudiante empezar a ver todo ese contenido que vamos a aprender, ¿no? Entonces, trabajamos, pues eso, con una comprensión auditiva, con imágenes, une, relaciona. Y una vez que los alumnos ya están trabajando de una manera inductiva, pasaríamos a lo que sería esa presentación efectiva de los contenidos, ¿no? Los estudiantes ya lo han visto en contexto, han empezado a hacer sus hipótesis. Bueno, pues vamos a pasar esa parte mucho más, digamos, deductiva, ¿no? Donde ya trabajamos el léxico, trabajamos un poquito la gramática, trabajamos siempre actividades que conecten con sus realidades, ¿no? Que puedan ser útiles para ellos. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, anuncios, ¿no? Como decimos, este es un material para jóvenes, para adultos. Pues bueno, pues aquí tenemos diferentes tipos de anuncios donde nos hablan de la descripción de dónde está la casa, qué tipo de vivienda es. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con toda esta parte de adquisición de contenidos. Y una vez que los alumnos ya han adquirido el contenido, pasamos a lo que sería la práctica. Y si puede ser práctica en contexto, pues mucho mejor, ¿no? Y esta práctica, bueno, pues como decimos, esta práctica suele ser tanto una práctica más controlada como una práctica más libre. Podemos meter contenido audiovisual, podemos meter contenido digital, que siempre es más atractivo. Y normalmente, cuando el alumno ya ha practicado, lo que solemos trabajar son producciones, ¿no? Que entonces, dependiendo un poco del perfil del alumno, dependiendo también de nuestra creatividad, pues les pedimos distintos tipos de producciones, ¿no? Desde, bueno, pues una expresión escrita, descríbeme tu barrio, o descríbeme tu habitación, que a mí me parece horrible lo de describe tu habitación. A la derecha hay una mesa, a la mesa. Pero bueno, es algo que hacemos. A mí me gusta ser un poco más creativo, entonces yo le digo a mis alumnos que me van a presentar su barrio. Yo no quiero que me lo escriban simplemente, sino quiero verlo, quiero que entremos. Entonces, bueno, pues utilizamos esta herramienta de Google Maps, que es el Street View, donde, como sabéis, podemos ir caminando por esta misma calle, donde el alumno nos dice, pues en mi barrio es muy bonito, mi barrio es muy moderno, y en mi barrio hay una pastelería. Mira, la pastelería se llama y hay una tienda, la tienda está a la derecha, y esta es mi casa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí conectamos en cierta medida de una manera un poquito más emocional y el alumno sigue practicando lo que hemos visto, ¿no? Entonces, estamos trabajando lo que sería esa producción de lo que hemos aprendido. Normalmente, una vez que los alumnos ya han trabajado los contenidos, los han practicado, los han adquirido, tenemos que incluir contenido cultural o sociocultural, que a mí particularmente me gusta incluirlo en todo lo que hacemos. Pero bueno, muchos manuales, aunque lo presentan a lo largo de la unidad, suele también tener al final como un apartado, ¿no? Donde se trabaja algo concreto de cultura. En este caso, por ejemplo, como estamos hablando del barrio, pues habla de un barrio muy emblemático de Barcelona, que son las Ramblas, entonces habla un poquito de historia, de cultura, ¿no? Pues bueno, así también los estudiantes pueden conocer un aspecto un poquito más cultural. Vale. Hasta aquí, si os suena a todos, creo que es como solemos trabajar normalmente, ¿no? Lo que decíamos, activamos a los alumnos, presentamos los contenidos, de una manera inductiva, los alumnos practican, producen, trabajamos cultura y normalmente lo que hacemos es terminamos, perfecto, y pasamos a la siguiente unidad, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que hasta aquí no hemos trabajado lo que sería la competencia crítica, no hemos dado la oportunidad al estudiante de conectar emocionalmente con lo que hemos visto. Sí que es verdad que yo, como trabajo con el Street View,
ahí sí podemos explicar un poquito esa parte emocional, pero es una parte descriptiva. El alumno no ha defendido su opinión, no ha hablado de lo que es importante, ¿no? Y eso es lo que tenemos que darle la oportunidad a los alumnos. Entonces, mi propuesta es, una vez que hemos hecho todo lo anterior, o sea, por supuesto, tenemos que pasar por estas fases, pero una vez que hayamos visto todo esto, hemos trabajado los contenidos, los hemos practicado, han producido, hemos trabajado cultura, sociocultura, ¿por qué no les proponemos una actividad que conecte con el tema, pero que vaya mucho más enfocada a lo que tiene que ver con conciencia crítica, aprendizaje en valores, y una actividad como la que vemos en la pantalla, algo tan sencillo como yo he cogido bueno, los autores, ¿no? Como he trabajado en la actividad, por eso lo digo. Pero lo que hemos incluido son un fragmento muy sencillo de lo que se entiende por qué es una vivienda digna. Hemos explicado, ¿no? De una manera muy sencilla lo que se considera que tiene que tener una vivienda digna. Hemos puesto una serie de imágenes para que los alumnos nos digan si consideran que esto es una vivienda digna o no, y a partir de ahí le damos la palabra al alumno para que nos diga, vale, ahora, en tu ciudad, en tu comunidad, todas las personas viven en viviendas dignas. ¿Esto es importante o no es importante? Y ahí es cuando ellos ya cogen la palabra y ahí ya pueden empezar a desarrollar esta competencia, ¿no? Ahí es donde los alumnos nos dicen, no, efectivamente, en mi comunidad no todas las familias viven en una vivienda digna porque a lo mejor no hay transporte público, o no hay alumbrado, no hay luces, o ¿por qué esto es importante? ¿Qué puede hacer la ciudad para mejorar esto, ¿no? Entonces, como veis, lo que estamos haciendo es darle la oportunidad a los estudiantes de expresar no solamente los contenidos que hemos visto, sino qué es importante o no para ellos. Por supuesto, todo esto tiene que estar muy relacionado con el perfil del alumno, ¿no? Ahí es donde, pues, por ejemplo, si tenemos alumnos más jóvenes de perfil universitario, podemos trabajar todo lo que tiene que ver con las dificultades que tienen los jóvenes para independizarse, que es un tema que en muchos países es un gran problema, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Entonces, yo puedo buscar un pequeñito artículo que diga o que hable de este tema y lanzarle el tema a los alumnos y que ellos nos digan qué piensan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si en su comunidad eso es un problema o no y qué podemos hacer para solucionar esto, ¿no? ¿Y por qué es un problema o no? Porque habrá comunidades que los alumnos piensen, no, pues en mi comunidad es muy caro alquilar un piso, pero no es un problema porque a mí me gusta vivir con mi familia, ¿no? Hay comunidades que son muy familiares y donde, bueno, pues si vives hasta los 25 o los 30 años no es ningún problema. Pero hay otras comunidades donde, bueno, pues por cuestiones emocionales los estudiantes prefieren salir de casa antes. Es cultural. Entonces, ahí es donde cada persona va a expresar su realidad. ¿Os dais cuenta? Entonces, fijaos cómo incluir un extra, un tipo de actividad que vaya más allá de los simplemente contenidos lingüísticos o culturales, va a ayudar a que los alumnos desarrollen esta competencia crítica y, sobre todo, que ellos puedan mostrar quiénes son también en español. Claro, para todos aquellos que no trabajéis con alguna colección que ya esté implementando todo esto, como la que os he enseñado en este caso, frecuencias u otras similares, podéis decirme, ya Álvaro, pero ¿cómo yo puedo trabajar esto? Bueno, pues ahí os traigo una herramienta o una inspiración que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estoy seguro de que muchos ya conocéis, que al final lo que nos dice la ONU es, bueno, pues 17 temas donde debemos enfocarnos para ser mejores como sociedades en general. Bueno, pues en todos estos temas vamos a encontrar mucha inspiración que podemos llevarnos al aula porque, como decimos, son aspectos que nos interesan como sociedades. Aspectos relacionados con la educación, aspectos relacionados con la igualdad de género, aspectos relacionados con la salud, algo tan importante, con la ecología, con el medio ambiente, con la industria. Bueno, pues si pincháis en cada uno de estos objetivos, vais a encontrar una lista de subobjetivos y eso también os va a ayudar a coger esa inspiración.
Nosotros nos hemos basado en esto para crear todo este material enfocado en todo lo que tiene que ver con aprendizaje en valores. Entonces, yo pensaba, vale, si mis alumnos son alumnos adolescentes, voy a pensar qué temas conectan con sus realidades y les voy a llevar estos temas. Por ejemplo, hay un tema que trabajamos para los adolescentes cuando están hablando de la descripción física, la ropa, que es justamente la moda inclusiva y cómo los cánones de belleza han cambiado en los últimos años, ¿no? Los modelos y las modelos ya no son estos 90, 60, 90, les ponemos imágenes de modelos diferentes, con diferentes capacidades, con diferentes formas y les preguntamos qué les parece esto. Si están de acuerdo, si no, si es real o no, porque muchas veces lo que vemos en las redes sociales no corresponde con muchas realidades de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, eso es un tema que hemos sacado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que son temas que interesan a los alumnos. Entonces, podemos aprovechar toda esta inspiración para justamente trabajar estos temas que puedan interesar a los alumnos, ¿no? Como decíamos, todo lo que tiene que ver con el comercio local, dar importancia para que los alumnos sean conscientes de qué diferencias hay en comprar en una tienda local de tu barrio o comprar en un centro comercial o comprar en Internet, ¿no? Entonces, ahí lo que hemos hecho ha sido crear una serie de actividades que justamente trabajan este tema y que crean esta conciencia, ¿no? Que hace que el alumno reflexione sobre esto. Y efectivamente ahí tenéis los objetivos de desarrollo sostenible en los que nos hemos basado, que en este caso es el objetivo 11 y 12, ¿no? Que está relacionado con la industria. O algo tan interesante o tan importante como es entender qué significa ser una persona migrante y pedir al estudiante que salga a su comunidad y que haga una entrevista a una persona de otra cultura para entender lo que supone migrar, para aprender aspectos de otras culturas que conviven con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos aspectos lo que van a ayudar es que efectivamente los estudiantes vayan generando todo ese conocimiento y esas herramientas que les van a permitir en un momento dado poder expresar no solamente la parte lingüística, sino quiénes son como individuos, ¿no? Además de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay otra herramienta que, bueno, no es una herramienta, son páginas web que se llaman Aulas 2030 y que esto consiste, si buscáis en internet y ponéis Aulas 2030, vais a encontrar muchísimo material que está creado por profesoras y profesores como nosotros que han ido incorporando efectivamente dinámicas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible para sus clases. Entonces, aquí tenemos gran recurso de inspiración que nos va a ayudar a decir, pues yo puedo ver cómo están trabajando otros profesores, adaptarlo o cambiarlo y llevarlo al aula, ¿no? Entonces, no hay excusa para decir que no sabemos cómo hacerlo o que no tenemos materiales para ayudar a que los estudiantes desarrollen su identidad también en español, porque como vemos, sí que son muchas, pues las opciones que hoy en día podemos tener y que simplemente, pues por un lado, podemos trabajar ya con materiales que se enfoquen, ¿no? Un poco en toda esa parte de desarrollo identitario, construcción de la identidad de la competencia crítica o trabajar dinámicas, temas, proponer proyectos que efectivamente ayuden a que los estudiantes no solamente adquieran los contenidos de gramática, léxico y cultura, sino que también ellos mismos puedan empezar a desarrollarse como individuos en español y en esta nueva comunidad de habla. Así que, bueno, para mí ese era un poquito el objetivo de hoy, haceros reflexionar sobre la importancia de todo esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues daros ciertas recomendaciones o ideas que, bueno, pues podamos implementar, a lo mejor, pues al final de la unidad didáctica incluir alguna de estas actividades o a lo mejor cada 2 unidades trabajar algún tipo de proyecto, como el que os he enseñado, ¿no? De hacer una entrevista a una persona migrante. Bueno, pues este tipo de dinámicas van a ayudar a mejorar todos esos datos de los que hablábamos en la investigación y sobre todo que los estudiantes se sientan mejor, ¿no? Porque al final es nuestro objetivo. Yo quiero que mi estudiante se sienta bien cuando utilice el español y se sienta él o ella, ¿no? Y que no sea un robot o que no sea una persona neutra, sino que pueda expresar
cómo es. Y al final, este tipo de actividades, yo las llamo actividades resortes, porque yo creo que ese debería ser el objetivo, que es que los alumnos tengan la necesidad de hablar en español. Y no solamente que los alumnos hablen en clase porque yo se lo pido, sino que el alumno utilice el español porque quiera utilizarlo, porque necesite utilizarlo. Entonces, bueno, esa es un poco mi reflexión final de hoy, conectada con este tema. Si os interesa y queréis seguir investigando, o si, bueno, pues os ha gustado y queréis a lo mejor tener más información, podéis buscar mi correo electrónico, vais a encontrar muchísima información sobre mí en internet y a partir de ahí pues me podéis escribir y yo estoy encantadísimo de poder pasaros también, bueno, pues bibliografía o hablar un poquito más sobre este tema. Y bueno, no me quería ir antes de agradeceros, por supuesto, el haber venido, el haber estado aquí. He visto que habéis estado muchos escribiendo, que me habéis mandado muchos iconos con corazones y caritas, entonces muchísimas gracias también, porque eso también es aprendizaje emocional. Y, por supuesto, también queremos daros un regalo y queremos agradeceros el que hayáis venido. Y, bueno, pues el gran agradecimiento es que, bueno, pues para todos aquellos que os interese el tema y que os interese seguir formándoos, sobre todo aquellos que, como decíamos, ya tengáis cierta experiencia y queréis enfocaros en algunas áreas muy concretas, que sepáis que todos los cursos de 50 horas están en nuestra página web solamente durante este fin de semana a un 85% de descuento. Así que si, por ejemplo, tenéis cierta oportunidad para trabajar con niños o adolescentes y a lo mejor no habéis trabajado todavía y queréis entrar en este mundo o simplemente queréis formaros por si en el futuro podéis encontrar alguna oportunidad, bueno, pues tenemos el curso de enseñanza para niños, tenemos también el curso que decíamos de enseñanza en línea para también, bueno, pues adquirir esas habilidades que necesitamos para poder enseñar en esta modalidad que al final es una versión diferente. Tenemos también toda la parte de creación de materiales, ¿no? Que justamente conecta muy bien con el tema del que hemos hablado hoy, ¿no? Porque al final, si tenemos que incorporar nosotros estas actividades, bueno, pues qué técnicas, qué herramientas podemos utilizar para crear materiales que no sean solamente interesantes, sino que también sean visuales y que sean atractivos y que funcionen para los estudiantes. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial, cómo podemos aprovecharnos de esas herramientas de inteligencia artificial justamente para trabajar con los alumnos. Y la mediación lingüística es una destreza que conecta mucho con todo lo que tiene que ver con esta parte de interacción, de expresión, porque al final un mediador lo que hace es ayudar a que personas que no se pueden comunicar terminen comunicándose, ¿no? Entonces, también la figura del mediador, que es una destreza que los alumnos tienen que desarrollar, por supuesto, si queréis profundizar un poquito, también tenemos los cursos. Y que sepáis que tanto en el curso de enseñanza a niños y enseñanza en línea, como en la mayoría de nuestros cursos, dedicamos un módulo específico a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje individualizado, porque consideramos que es muy importante, ¿no? Todo lo que decimos. Cómo ayudar a que los estudiantes conecten emocionalmente, cómo ayudar a toda la parte de aprendizaje afectivo, qué tenemos que hacer en el aula para crear ambientes afectivos de aprendizaje, no solamente en el aula presencial, sino en el aula virtual. Entonces, por eso el tema de hoy que conecta en cierta medida con, como decimos, estos módulos que intentamos que aparezcan en todos nuestros cursos por la relevancia que tiene, ¿no? Y que al final, bueno, pues que tenemos que entender que nuestros estudiantes son personas con emociones, con valores, con personalidad y que tenemos que ayudarles a expresar todo esto también en la lengua meta. Así que apuntaos este código, cursos profe 85 y nos veremos por ahí porque yo tengo algunas asignaturas en todos estos cursos. Así que nada más, muchísimas gracias por haber estado ahí, por haber compartido experiencias que he visto que había compañeras que también decían cómo ellas trabajaban efectivamente ciertos aspectos para que los estudiantes pudieran expresarse. Así que muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer al final. Voy a revisar un poco. Fabi, muchísimas gracias por
las palabras tan bonitas. A mí es que es un tema que me interesa mucho y que llevo 7 años investigando, entonces, y que efectivamente veo la relevancia de él, ¿no? Porque después de observar muchas clases, de hacer todas estas entrevistas y de viajar por el mundo, veo que hay una carencia en esta parte. Entonces, para mí es muy importante ayudaros a reflexionar sobre esto y que, bueno, pues que al final también vosotras y vosotros podáis ayudar a que los estudiantes, bueno, pues conecten de una manera emocional, como yo intento transmitiros a vosotros y que también conectéis emocionalmente con lo que vemos juntos. Gaby, interesante el nombre, desde hace 15 años he hecho ese tipo de actividades que mencionas, pensé, a ver, que eso estaba dentro de la competencia sociolingüística. No tanto, porque piensa que todo lo que tiene que ver con sociolingüística está más relacionado con el uso específico que hacemos los hablantes de una lengua. Entonces, cuando hablamos de sociolingüística, hablamos de las variedades del español o hablamos de los, por ejemplo, los entornos, los registros, ¿no? Cómo en español expresamos un registro culto, un registro vulgar, o todo lo que tiene que ver con las frases hechas, las expresiones idiomáticas. Eso es sociolingüística. Pero nosotros estamos hablando de un aspecto que tiene que ver con el estudiante como individuo, no tanto como aspectos relacionados con la cultura, ¿no? Entonces, ahí es algo que va un poco más allá de lo que es la sociolingüística o la pragmática. Bueno, pues creo que no hay ninguna... Bueno, preguntan por el precio, sí, efectivamente... A ver, volvemos aquí, 75 euros, pero recordad que es solamente hasta el lunes que viene. Así que la promoción la tenemos, es temporal, hasta el próximo domingo. Sí que perfecto, porque entramos en Semana Santa. La próxima semana sí que podéis empezar la Semana Santa con uno de vuestros cursitos, si tenéis vacaciones, o después de la Semana Santa descansáis y desconectáis y empezáis a seguir formándoos. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Es que se me va el chat. Creo que no sé, Bea, si me he dejado algo. Sandra nos dice, ¿cómo hacemos para comprar el curso? Va a llegar un correo, ¿verdad, Bea? Con toda la información, así que vais a recibir toda la información ahí, simplemente pinchando y poniendo el código os llega el curso. Y mira, Bea ha puesto también el enlace. Alguien preguntaba sobre gramática cognitiva o enseñanza cognitiva. Egle, ¿utilizan gramática cognitiva? Sí, de hecho soy un gran forofo de la enseñanza cognitiva y de hecho algún día haremos también un webinario específico sobre qué es enseñanza cognitiva, pero que sepáis que mis compañeras Marta y Fátima, que también trabajan mucho desde una perspectiva cognitiva y, por supuesto, comunicativa, tenemos las sesiones de gramática una vez al mes, así que también os invitamos a venir y a participar, donde las compañeras reflexionan sobre cómo trabajar diferentes contenidos desde diferentes perspectivas, como decimos, ¿no? Desde una perspectiva más comunicativa, más tradicional o más cognitiva, dependiendo del nivel del alumno. Entonces, está muy bien, pero sí que al final es una conexión, ¿no? Cuando trabajamos desde una perspectiva cognitiva, lo que queremos también es que el estudiante entienda cómo la lengua sirve a su servicio. O sea, que dependiendo de lo que yo quiera comunicar y cuál sea mi intención, voy a tener una serie de opciones u otras. Eso es lo que nos dice la cognitividad, ¿no? Y cómo la percepción que tenemos, el espacio donde yo me coloco, va a marcar que utilice una estructura u otra. Pues eso también conecta mucho con lo que hemos dicho, porque al final conecta mucho con la personalidad del alumno, con sus valores, con su identidad, ¿no? El hecho de que el alumno entienda que o sea, la gramática no depende de estructuras, como decimos, o memorizar, sino que la gramática está al servicio del individuo, ¿no? Y la lengua, y el léxico, y las funciones. Entonces, toda la parte cognitiva conecta muy bien con todo ese aprendizaje, digamos, individualizado y toda esa parte de aprendizaje más identitario, porque justamente va en esa línea, ¿no? De no aprender a memorizar, no aprender de manera mecánica, sino de aprender de una manera orgánica. Y bueno, pues algún día hablaremos un poquito sobre gramática cognitiva, eso es. Bueno,
y si tenemos, sí, de hecho, hay dentro del curso de formación continua del profesorado, de estos cursos de 15 horas de los que hablábamos, de esta membresía, hay un curso de gramática cognitiva, enseñanza de la gramática, que justamente, bueno, pues explica qué tipos de gramática hay, cómo implementarlo en el aula y, de hecho, yo tengo un módulo entero que habla sobre cómo trabajar desde una perspectiva cognitiva. Así que, y, por supuesto, en nuestro máster también tenemos sesiones completas de cómo enseñar la gramática, en los cursos de enseñanza inicial también. Entonces, bueno, como decimos, la enseñanza de los contenidos es una parte importante. Entonces, también le damos espacio en los cursos, ¿no? No solamente la gramática, sino también cómo enseñar el léxico, cómo enseñar cultura, cómo enseñar pronunciación, que es algo bastante también novedoso. Entonces, bueno, todo eso lo vais a tener en nuestros cursos. Así que nada más, muchísimas gracias. Pasad una bonita tarde, noche o mañana, dependiendo de dónde os encontréis. Y bueno, nos vemos próximamente por el mundo, ya sea en alguna de estas sesiones aquí en el Internacional, en alguno de nuestros cursos o en algunas de las formaciones presenciales que también vamos a empezar a hacer a partir de ahora. Así que nos vemos pronto y pues disfrutar mucho del día de hoy. Chao.